Amén. Bendito el Señor. Buenos días, mis amados del Señor. Un gran gozo congregarme un día más con ustedes, con esta parte tan preciosa del pueblo del Señor y viendo, decía yo, si lo que el Señor está trayendo a mi vida, pero yo diría que a la vida de todos nosotros, porque cada palabra que ha fluido ha sido como un rompecabezas que ha venido una tras la otra. Y cada palabra confirma la otra, desde la primera que fue la hermana Susana que la trajo hasta la de la semana pasada. Cada palabra viene confirmando la misma palabra del Señor. Y rápidamente quisiera comenzar trayendo este verso. El hermano Marcos trajo el otro día esta palabra de los dos cimientos y ya solo el título de la palabra como tal, como el que sabemos que la palabra fue organizada por capítulos y por versículos. Y hubo hermanos inspirados por el Señor que le dieron nombres a las enseñanzas bíblicas y el nombre de esta enseñanza es los dos cimientos. Y vemos a Jesús en Mateo 7, 24 al 29 y Lucas 6, del 46 al 49. Solo voy a leer un poco porque son muchos versos y es mucho lo que el Señor me ha traído y no quiero extenderme demasiado, pero dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y asimismo, entonces dice, pero entonces ese es una parte de la historia, el hombre prudente que edifica sobre la roca, pero tenemos el otro hombre, en el verso 26 de Lucas, de Mateo, perdón, del Mateo 7, dice, pero cualquiera que oye estas palabras, ya es el otro extremo, y no las hace, le compararé como a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y me ministraba el Señor a través de su palabra, de cómo ambos hombres probablemente tenían una misma casa. La casa probablemente tenía la misma apariencia, tenía los mismos ladrillos, tenía el mismo techo, probablemente tenía el mismo diseño y probablemente estaban en lugares cercanos la una de la otra, pero tenían una gran diferencia. ¿Y era qué cosa? Que habían sido construidos en terrenos diferentes. El fundamento de una casa y de la otra era distinto. Y así muchas veces, el Señor me ha traído mucho a mí eso, que a través especialmente he aprendido esto en un estudio, como les hablaba la otra semana, a través de una hermana, la hermana Raquel Pimentel. Ella nos decía que en el templo de Jerusalén había muchos lugares. Y eso lo sabemos desde siempre, desde hace mucho tiempo, que hay un atrio, que hay un lugar santo y que hay un lugar santísimo. Pero ella ministraba en una palabra o en una enseñanza, mejor dicho, que en el atrio había cabida para todo el mundo. Y ahí venían los extranjeros, había la mujer que no participaba mucho del culto, pero en ese lugar la mujer tenía participación y extranjero, y todo el mundo participaba en esa parte del templo, todo el mundo tenía cabida. Pero entonces, cuando tú te vas adentrando ya solo, los sacerdotes tienen una participación. Y mientras más adentro tú vas en el templo de Jerusalén, menos personas caben,
hasta llegar a un momento en el que solo una persona cabe en el templo. Y así es la vida de nosotros como creyentes. Empezamos en grupo, pero hay un momento en el que nosotros tenemos que tomar una decisión para poder seguir avanzando. Y es que debe haber una separación, aún de los hermanos. No es que nos vamos a separar de los hermanos, no. Seguimos caminando con los hermanos, pero en la intimidad de Dios hay un momento en el que ya no cabe nadie más. Y una de las características de este templo y de esos lugares es que llega un momento que hay creo que es el lavacro, en el que hay un espejo en el que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque para entrar a ese lugar no podemos estar mirando lo que está pasando en la vida de los demás. Por eso digo que cuando veo la historia de los cimientos, no es viendo a nadie, sino viéndome a mí. ¿Cómo está mi fundamento? Para poder avanzar en el caminar del Señor, es empezando conmigo. Quiero decir, cuando quiero tener profundidad en el Señor. Por eso quiero aclarar, todas estas cosas empiezan aplicándose a mi vida, no aplicándose, yo no estoy aplicando eso a la vida de nadie más, primero la aplico a mi vida y luego puedo hablarlas a otros. Entonces me veo a mí mismo hablando de los cimientos, edificando en cosas que no son malas, que son bíblicas, pero que no son el fundamento, como cosas como que, hermanos, como las danzas, la doctrina de la prosperidad, las profecías. A veces empezamos, y voy a dar ejemplos específicos, en la misma iglesia. Decimos, hay que pintar la iglesia y vemos que la iglesia está muy bonita. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ese color quedó precioso. Y ahora decimos, vamos a arreglar el piso. Y qué lindo quedó el piso. Y ahora vamos a arreglar el altar, o si hay altar en la iglesia. Y luego vamos a arreglar los instrumentos y las cosas para el Señor. Cosas que ninguna de las que he mencionado son malas, son cosas buenas. Pero perdemos el norte y nos vamos del fundamento. Empezamos ya, nos emocionamos con la obra tanto y nos vamos separando. Y en un momento ya estamos en otra cosa que no fue como se inició. Se nos va el corazón en pos de cosas. Dice por eso, entonces, en Efesios 2:20, podemos buscar. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿quién es? El mismo Señor. Y todas estas cosas que pasan en la iglesia son cosas que son buenas. Yo recuerdo a la hermana Irene que decía una vez, wow, qué lindo, porque la invitaron a participar de un retiro o de una actividad en Puerto Rico. Ella decía, sería lindo, sí, ver la iglesia fluyendo en estas cosas, en bonanza, en cosas incluso que Dios provee materiales, no es que son cosas malas, ¿verdad? Qué lindo ver la iglesia no fluyendo solo en la pobreza, sino también en cosas de esta tierra, un buen aparato de música, un coro bonito, son cosas que son muy lindas, pero no son el fundamento, ¿verdad? Son cosas que añaden, que traen alegría al cuerpo, que no las rechazamos, pero tenemos que tener cuidado porque a veces caminamos en estas cosas. Y a veces estamos tan aferrados a ellas que definitivamente perdemos el norte. Y veíamos las semanas pasadas, otro pastor más cometió suicidio. Y son cosas, hermanos, que nos ponen a nosotros a pensar. Son cosas, hermanos, que nos deben, que era como decía Rogelio hace un tiempo. Rogelio decía,
El cristiano tiene que tener una opinión sobre estas cosas. Nosotros tenemos que tener una opinión. ¿Qué es lo que está pasando en medio, en el mundo y en la iglesia? Nosotros tenemos que tener una opinión. Porque ¿cómo puede pasar esto en medio del pueblo de Dios? Los que estamos hablando de esperanza, los que estamos hablando de vida nueva. Y entonces no, pasan estas cosas tan terribles. Y no podemos decir que no son gente de Dios, no podemos decir que no son gente que no han recibido. Son gente que han recibido la palabra, son gente que en un momento caminaron, pero se desviaron. A veces nos desviamos en el pastorado, cuidando a los hermanitos, nos envolvemos en el ministerio de una manera tal que descuidamos nuestra relación con el Señor, que perdemos la esencia de donde nosotros tenemos que estar fundamentados, de donde nosotros tenemos que estar parados. Y por eso ocurren todas estas tragedias, aún en medio del pueblo de Israel. Para ilustrar eso, yo quisiera contarles a ustedes algo que nos contó a nosotros el hermano Tony Reyes hace muchísimos años. Eso fue en los años 90. Tony nos contó de un hermano que tuvo un sueño. Y yo creo que ese es un sueño que es muy gráfico, muy gráfico de dónde nosotros tenemos que estar parados. El sueño no lo tuvo, no fue Tony que lo tuvo, ¿no? Sino un hermano, que no sé si se congregaba en la congregación de él o dónde, pero él se soñó que él fue al cielo y que en el cielo él vio a Jesús. Y cuando él está en el cielo y él ve a Jesús, él le dice, Señor, yo quiero conocer lo que hay en lugares más altos. Entonces el Señor lo lleva a un lugar más alto. Y cuando está en ese lugar más alto, él ve que está Jesús otra vez. Y el hermano está muy contento y muy emocionado y le dice, Señor, yo quiero que tú me muestres lugares celestiales más altos todavía. Y el Señor lo lleva más alto todavía. Y cuando él mira lo que ve, es a Jesús otra vez. Y él vuelve otra vez y le dice, Señor, llévame a lugares más altos. Y en esos lugares, que fueron muchos, diría yo que interminables los lugares, y en cada lugar estaba el Señor Jesús. Y qué precioso entender esto. Porque hay sueños que son unos disparates, pero ese es un sueño que tiene un fundamento en la palabra y en la verdad. Porque más elevado que Jesús, como cantábamos estas semanas, y como decía la hermana Isaura, la meditación de mi corazón, decía Isaura, es eso. Él es más elevado que cualquier otro. Nosotros podemos desear dentro de él. A veces hacemos unos disparates teológicos terribles. Por ejemplo, dice, clama a mí, yo te mostraré, ¿verdad? ¿Qué es que dice? Y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y en nuestra mente carnal queremos cosas ocultas que no conocemos de palabras bíblicas, de conocimiento del antiguo Israel y de cosas espectaculares. Pero más elevado que Jesús, hermanos, no hay otro conocimiento. En él comienza el conocimiento y en él termina el conocimiento. Podemos conocerle. ¿Cuáles son esas cosas ocultas que nosotros no conocemos?
son cosas ocultas de Él, de su persona, de su gloria, de su excelsitud, ¿verdad? Como decía, yo sí decía en la semana, que nosotros somos una parte de ese cuerpo y que Él, como lo queremos todo de Él, entonces yo quiero todo lo que el Señor ha mostrado a los demás. Yo quiero tener eso, pero es lo que el Señor ha mostrado de Él mismo, no de conocimiento vano, no de letra, sino de un conocimiento en el espíritu de su persona. Aleluya. Y a veces entramos en este conocimiento, ¿verdad? Buscando tanto lo judío, lo del conocimiento, lo cual es precioso, ¿verdad? Nada de lo que he hablado lo descalifico, lo deseo con mi corazón también, pero entendiendo que el llamamiento más excelente es Él mismo. Y entonces entramos en por tiempos, porque yo lo digo por mí, como decía, es por mí, no por otro. Yo he entrado en un conocimiento de lo levítico, que es muy lindo, pero, pero que es una sombra. No estamos ya en el tip, en la sombra, en los tipos, sino ya en la plenitud de los tiempos. Entramos en los nombres, entramos en costumbres y empezamos a escarbar. Y es como decía el otro día, yo compartiendo con una hermana, que Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ese escudriñar las escrituras es para encontrarlo a Él, es para desearlo a Él, es para amarlo a Él, es para entender. La hermana Olga trae una palabra preciosa de que en la Santa Cena lo que hubo fue una cena de compromiso, un pacto de compromiso, en el que, en el que Jesús decía, como hacían los novios en los tiempos bíblicos, y le decían al padre, papá, dame una habitación en tu casa y para yo traer a la novia. Y entonces en la Santa Cena, Jesús a través de las copas, de las diferentes copas, muestra eso. Qué precioso es buscar a Jesús en las escrituras de esa forma, para conocerlo a Él, no para tener un entendimiento en la carne, en lo superficial, no en la letra, sino en el espíritu. La idea es que nosotros nos enamoremos de Él a través de las escrituras, no que nos llenemos de conocimiento humano del nombre de los pueblos y de las aldeas, pero que nuestro corazón sea indiferente a Él, ¿verdad? Por eso entramos en una depresión tan grande, más bien en un despropósito. El cristiano puede tener depresión, el cristiano puede estar triste, el cristiano puede estar deprimido, pero nunca puede tener falta de propósito. Pero ¿por qué el propósito se va en la vida de un creyente? Porque es que nos ponemos a anhelar tantas cosas. Aún dentro de la iglesia nos ponemos a anhelar tantas cosas, hermanos, y nos distraemos tan fácilmente. Pablo mismo lo dice, wow, iban corriendo bien. ¿Qué fue lo que les pasó? Iban bien en la carrera de la fe, pero algo que vino, oh insensatos, fueron, ¿quién os embrujó? Porque en el caminar de esta fe, hasta, las cuestiones más simples, ¿qué nos pasan? Nos distraen en la carrera y nos quitan los ojos de Jesús. Dice este verso que quería compartir, que Jesús fue hecho más sublime
que los cielos, ¿verdad? Vuelvo ahí. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Y a veces nosotros nos ponemos a soñar y a desear tantas cosas en la iglesia, aún como creyentes, cosas como decía, que son cosas buenas, pero que no son el anhelo profundo en el corazón de Dios. Como decía la hermana Isaura, ella no se imagina cómo yo fui edificado escuchándola a ella, porque ella decía, yo ni siquiera a veces empiezo a orar y voy a pedir por algo y no puedo, porque es que el deleite que recibo en tenerlo a él es superior a otra cosa. Y ese anhelar me ministraba, porque he hecho unas búsquedas en internet, esas personas que han decidido no vivir más y tienen todo lo que nosotros a veces anhelamos. Ustedes ven, por ejemplo, cuando la gente anda buscando profecía, ¿qué busca? ¿Qué es lo que yo quiero que me profeticen? Siempre. Que voy a tener, mira, te voy a dar una esposa, ¿verdad? Por ejemplo, ese hermano tenía una esposa. Te voy a dar hijos, tenía hijos. Te voy a dar un ministerio, ese hermano tenía ministerio. Te voy a dar una iglesia grande, ese hermano tenía una iglesia grande. Te voy a dar un nombre de prestigio, ese hermano tenía nombre de prestigio. Te voy a hacer escritor de libros, el hermano tenía escritor de libros, era escritor de libros, era famoso, fundador de ministerios. ¿Por qué decidió terminar con su vida? Porque a la corta y a la larga, todo lo que es ministerio podrá ser muy lindo y todo, pero eso no trae una llenura a nuestro corazón. No nos llena. Solo Jesús es suficiente. Solo Él. Por eso me ministra el testimonio de Watchman Nee, que lo leí yo. No era ni siquiera cristiano, me lo prestó la hermana Irene. Ella fue la que me introdujo a Watchman Nee en los años 80. Imagínense ustedes. Y decía en uno de los libros que ya no él, no la persona de él, sino uno de los que había estado preso con el Watchman Nee. No salió nunca de la cárcel, murió en la cárcel. Y le preguntaron a su compañero de celda durante más de una década que estuvo con él. Cuando ese hombre sale de la cárcel, le dice, ¿qué tú puedes decir de la vida de ese hombre? Y tú sabes lo que le digo varias cosas, pero a mí lo que más me impactó fue que él dijo, a resumida cuentas, que el hermano Watchman Nee nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo. Como dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Y el galardón de nosotros no es que nos van a dar un trofeo, ¿verdad? Nuestra corona, al final de cuentas, ¿cuál es? Tener comunión con Él. Hermanos, es tener comunión con Él. Esa es la vida de un creyente. Yo entiendo que los mundanos, este mensaje no sea popular, pero lamentablemente aún dentro del pueblo de Dios, este es un mensaje poco popular. Es un mensaje que rechilla muchas veces a los oídos de la misma iglesia. En una ocasión yo decía eso, por ejemplo, yo no tengo problema, nosotros no nos oponemos a que se haga algo, por ejemplo, que por el Día de la Madre o del Padre, que se ore, que se traiga una meditación, lo que sea, pero el culto es para el Señor. El centro de la predicación es el Señor. El tiempo de la reunión debe ser el Señor. Él es el centro y Él debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestra reunión, la esencia. Por eso se llama culto,
No puede haber el culto al pastor, el culto al padre, el culto, no hay culto al pastor, no hay culto, ni siquiera de oración, no puede haber culto de oración. El culto es al Señor. Si se está orando, lo que se está intercediendo, eso no es culto. El culto, y fue la última palabra que trajo allá la hermana María Rita en Guanábano, ella hablaba eso. Y ella simplemente dijo, ella tenía un papelito con cositas, con notitas. Y dijo, cuando Israel se reúne para adorar, y yo no recuerdo ni antes ni después de eso lo que ella dijo. Yo dije, ay, cuando Israel se reúne para adorar, qué cosa tan grande. Hay un tiempo en el que Israel se reúne para adorar. Este es un tiempo en el que Israel se reúne para adorar. Este es un tiempo en el que Israel se reúne a compartir su palabra, a partir el pan, que es la palabra. Nosotros no nos reunimos a otra cosa. Aunque amamos la congregación y aunque amamos muchas cosas que Dios mismo ha hecho a través de nosotros, el culto al Señor es el culto al Señor y Él debe ser el centro. Y nada más tiene lugar en eso. Aunque muchos hermanos se aflijan, hay hermanos que se han disgustado conmigo a través de eso, pero la verdad debe ser dicha. Si de luego del culto sacamos un tiempo, perfecto, ya eso es otra cosa. Pasó el culto, ya tenemos un tiempo de comunión y ahí podemos hacer otras cosas. Pero el culto al Señor, solo Él. En el culto al Señor, solo Él debe ser honrado. Solo Él debe ser bendecido. Y vamos a buscar acerca de esa llenura y de por qué estoy vacío. Porque muchas veces estamos vacíos. Muchas veces estamos huecos y porque estamos ciegos. No nos damos cuenta, pero Señor, ¿pero de dónde vendrá este vacío? Una cosa, hay una tristeza, dice la palabra, que es la tristeza según Dios. Y esa tristeza viene para traer una oración a nosotros. Nos trae a nosotros ese deseo de orar. Pero hay una tristeza que es porque hay una separación del Señor. Porque aunque estamos en la iglesia, el corazón de nosotros está lejos. Estamos en la congregación, estamos en la reunión y cantamos y brincamos y saltamos. Como las dos casas, cantamos y brincamos y saltamos, pero alguna de esas casas está edificándose sobre la roca y la otra sobre la arena. Así nos pasa. Y eso, lamentablemente, yo quisiera decir que no, pero es la realidad de mi vida. Así también vivo yo, que salgo y entro y salgo. Pero el Señor quiere establecernos en Él, en esa estabilidad. Y entonces quisiera leer en Juan 7:37, que es precioso eso que dice ahí. Dice en Juan 7, desde el 36 empieza, dice, ¿qué significa esto que me dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, ¿verdad? Y entonces dice el verso 37, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a mí me ministra mucho, porque después podemos buscar ya en nuestras casas, porque haría muy largo. En Levíticos 23 dice acerca del último día de la fiesta, ¿verdad? Que es la fiesta de los tabernáculos. Y vemos que en Israel se hacían festivales.
en honor al Señor. ¿Y cómo se llamaban? Las fiestas del Señor. Qué precioso, las fiestas del Señor. Y, y el autor de un libro que estaba leyendo me ministra porque dice, es donde eran unos festivales en donde el Señor se encuentra con su pueblo. Aleluya. Y dice un refrán de los judíos, quien no ha visto la alegría del retiro y del derramamiento del agua, no ha visto alegría en su vida. Qué belleza, ¿eh? Porque era un desborde de alegría. Y yo no sé, cada país tiene sus costumbres. En mi país hay costumbres en las fiestas. Y en las fiestas, por dar un ejemplo de las Navidades, yo recuerdo que en mi casa se lavaba de arriba abajo, como es una casa de madera, con piso de madera, y casas altas, y todo se limpiaba y se adornaba con flores, y las camas se desvestían y se le ponían unas cubrecamas, no sé cómo lo dicen en sus países, diferentes, nuevos, se estrenaba ropa. Era una alegría maravillosa, se contaban historias de cómo habían sido las fiestas pasadas de la niñez de mi abuela, incluso de mi bisabuela y de mi tatarabuela. Entonces, imagínense ustedes, aquella cultura de Israel que era milenaria, lo que significaban aquellos festivales. Pero me ministra que Jesús elige el último día de la fiesta. No el primero, sino el último. Y hay autores, yo estaba leyendo, que hay autores que dicen que no fue el día 7, sino que probablemente fue un domingo, porque el domingo es simbólicamente el día número 8, ¿verdad? Viene el sábado, que es el 7, y en vez de contar domingo como el día primero, se cuenta como el día octavo, y es una manera de hablar del nuevo día, que es una sombra del nuevo día, del día del Señor, aleluya. Entonces, aquel torrente, aquella fortaleza que es milenaria de aquella celebración que se había hecho durante tantos siglos. Jesús viene, ahí puedo yo decir, no como hombre, sino como Dios. Y se pone de pie y dice que si hay alguien que tiene sed, que venga a él y beba. En otras palabras, es una manera de hacer una comparación de hasta dónde llega la religión, ¿verdad? Toda esa alegría que trae las fiestas del Señor han venido a este tiempo. Y Jesús dice, todavía hay alguien que no haya sido lleno con esta fiesta, con la celebración, con la alegría, con el gozo. Pero aquí hay uno mayor que las fiestas, el que cumple la fiesta, las fiestas de Israel. El cumplimiento de las fiestas está aquí, dice el Señor, y es Él. Las fiestas no nos llenan muchas veces, ¿verdad? Y llegamos, y por eso a veces decimos, Señor, y muchas veces yo me preguntaba eso, pero ¿por qué? Y ya terminó el retiro, pero sigo con un vacío. Porque el retiro no es que me va a llenar el vacío de mi vida. El vacío de mi vida lo va a llenar una persona cuyo nombre es Cristo. No se trata de aprender versos bíblicos. Esto se trata de hacer de la palabra una vida y de alimentarnos de ese pan. Dice que estuve leyendo, ¿verdad? Que en esos festivales eran una fiesta que alegraba el corazón
del pueblo de Israel. Y también, por supuesto, el corazón del Señor. Qué ministración tan grande, porque estas canciones que han venido, la que empezó fue Dora. Por lo que tú eres en mi vida. Y dice que como si eso fuera poco, dice, y nada más. Y nada más. Es solo por eso yo te voy a adorar. Yo te adoro por lo que tú eres en mi vida. ¿Y qué es lo que Él es en nuestra vida? Yo recuerdo que la madre Irene decía eso en un tiempo. Cuando nosotros venimos a Él, en Isaías, dice Él se muestra a nosotros primero como admirable, porque al principio nos quedamos como en shock. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Y luego como consejero, y luego como Padre eterno, y luego como príncipe de paz. Pero todas esas cosas son cosas que ocurren como en nuestro espíritu. Y no son cosas que ocurren en el exterior, que no tienen que ver con lo que yo tengo en lo natural. Si tengo una posición o una casa o un lugar bonito, nada de eso, sino que tiene que ver con la manifestación de una persona en mi vida. Y esa otra canción dice, Él es, vuelvo a repetirlo, ya sé que lo dije ahorita, pero vuelvo y lo quiero traer. Él es más elevado que cualquier otro. Y ahí cuando dice cualquier otro, no es solo de cualquier otra persona, sino de cualquier otro nombre que se nombre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Él es más elevado. Él es más elevado. Y yo creo que la iglesia debe caminar, nosotros como iglesia, debemos caminar en esto, hermanos. No podemos seguir caminando. Yo digo en mí, en mi persona, caminando solo en la obra del Señor, sino en la persona misma de lo que Él es. Y eso, muchos hermanos me han dicho lo mismo, sigo en el mismo lugar. Sigo. Y lo peor es, hermanos, que yo he tenido experiencias de hermanos que han tenido traumas terribles con desencantos, con cosas grandes, porque han desestimado esta palabra, que no es mía, es una palabra que está en la palabra y que ha sido predicada durante mucho tiempo. ¿Y qué ustedes creen? Yo recuerdo en el 92 exactamente, alguien que se nos acercó y nos contó su historia. Mira, estuve a punto del suicidio, ya yo había tomado mi decisión. Te estoy hablando de una persona cristiana que vive en los Estados Unidos y me dice eso, yo había tomado mi decisión. Y entonces viene con un grupo como de panfletos y de libros y de cosas. Y entonces lo que me llama la atención, y digo yo, Dios mío, pero es que no aprenden. Es que no aprenden, o sea, y vas a seguir en esto todavía. En esa basura de querer edificar en el hombre. ¿Qué más necesitamos? Ya tuviste, porque estuvo, literalmente no lo estuvo, pero simbólicamente estuvo ya en los brazos de la muerte. Ese hermano estuvo en la muerte. ¿Qué más necesitamos a veces para ser confrontados? Es muy triste que habiendo pasado por tanto, volvamos otra vez a lo mismo y nos alejemos de la fuente en vez de venir a ella, a edificar. A veces a edificar en lo de nosotros, en mi nombre, en lo mío, en mi puesto, en mi posición.
y en cosas que no necesariamente son malas, son cosas muy lindas muchas veces, pero no son Él. No son Él. Y solo quería traer esto, hermanos, porque es lo que ha estado en mi corazón. Y no solo en mi corazón, sino que es lo que he venido escuchando en cada uno de ustedes en este tiempo tan precioso. En este tiempo tan precioso, donde nuestros ojos han sido abiertos y hemos visto, cada uno de nosotros ha visto al Señor en esto. ¿Quién se iba a imaginar que vendría a través de este problema una manifestación tan grande? Solo quiero terminar, hermanos, diciendo que apreciemos lo que está fluyendo a través de este grupo y de este tiempo. Que no nos pase como le pasó a Israel, que dicen en una historia, no es bíblica, pero tiene mucho sentido y aún no fuera real la historia, tiene sentido. Que dicen que Israel tenía que edificar su templo sobre una roca y que buscaron y buscaron y buscaron esa roca y nunca la encontraron y dijeron, ya tendremos que edificar aquí porque no encontramos un monte lo suficientemente sólido. Y que después del transcurrir de los años descubrieron que habían edificado sobre una roca y sobre una roca firme. Y eso me trae a memoria de cuando Jacob, que tuvo aquella visión tan preciosa del Señor, y cuando termina la visión, y yo diría qué triste, que luego de que la visión pasara, Jacob dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Qué triste que Dios se mueva en medio de su pueblo y que después digamos, wow, como eran en aquellos tiempos. Todavía decimos eso en algunos momentos. Como el Señor se movía en aquellos tiempos. Que no tengamos nosotros que decir eso en otro tiempo, que podamos verlo a Él ahora, aquí, en este tiempo, lo que Él está trayendo. En cada día de la semana, porque no solo los domingos, en cada día. Es precioso lo que el Señor está trayendo. No edifiquemos en heno y hojarasca, que va a ser consumido en cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Edifiquemos sobre ese fundamento, sobre el fundamento sólido que es Cristo. Bendito el Señor. Solo hasta aquí quería compartir y quiero dejarle a los hermanos todo mi cariño, todo mi aprecio, todo mi amor. Les amamos en el amor de Cristo y nos sentimos súper contentos de pertenecer a ustedes, de que ustedes sean de nosotros y nosotros seamos de ustedes, porque en lo que nos une a nosotros, como decía la hermana Susana, estamos reunidos porque la palabra nos congrega. Qué precioso que lo que nos congrega es la palabra. Él es que nos congrega. Gracias al Señor por Él. Gracias, Señor. Gracias. Amén.